Hola, hola, aquí de nuevo. Hoy para ir redondeando, cerrando el tema ascendentes, vamos por el elemento que faltaba, el elemento tierra, como corresponde al que hacemos esperar más, porque viene justamente a trabajar todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con el tiempo, con el paso del tiempo, con la materia, con la forma de la materia, con cómo me relaciono con eso, con el cuerpo, con los ciclos, con los procesos y tal. Así que un poco la idea de hoy va a ser hablar de cada uno de ellos tres dentro del elemento y recordar un poquito de nuevo qué sería ascendente y para qué. Muy brevemente, ahí está el video de ascendente general en términos esotéricos para recordar un poco de qué iba y por qué la importancia de esto. Pero si entendemos al ascendente como algo que tiene que ver y está íntimamente relacionado con, primero, mis vivencias infantiles. Segundo, las personas que por un lado me atraen y por otro lado me generan rechazo. Mis circunstancias. Perdón, desde ya que estamos grabando esto acá afuera, porque es ascendente en tierra, y queríamos tener esa coherencia, con lo que va a haber maullidos de gatos como en este momento, ladridos de perros en algún otro momento, y dijimos, hagámoslo fuera maravillosamente porque hay un día nublado, la luz está perfecta, empezamos a grabar, aquí está el sol, con lo cual la luz viene de costado, no le va a gustar mucho al editor de los videos y el que los hace interesantes y bellos visualmente, pero bueno, se las va a arreglar, gente talentosa. Bien, bueno, vamos a hablar hoy de la triplicidad que tiene que ver, perdón, volviendo a lo anterior. Entonces, entendiéndolo como el ascendente como lo estructural, aquello que en la medida que yo lo activo, activo el resto. Aquello que en la medida que lo comprendo y lo vivencio y lo acepto y lo celebro, ¿sí? Aceptación, como siempre les digo, no es sumisión, aceptación no es resignación, no es claudicación, no es rendición, palabra que, perdón, me parece de mierda, se usan las traducciones de algunas cuestiones pseudo espirituales, medio new age, rendirse ante, no te rindas ante nada. Rendirse, por definición, implica asimetría, ¿sí? Difícilmente rendirse porque vos estás acá arriba, ¿sí? En todo caso decimos, si se rinde el ego, no es el ego que se rinda, yo no soy el ego. ¿Está bien? Entonces cuidado con esos jueguitos de palabras que tienden a ser bastante manipuladores de la cuestión valorativa real, ¿sí? De la arrogancia natural que tenemos como seres espirituales. No soberbia, no pedantería, no hacerse el canchero, el superior, arrogancia, sin ruego. No hay a quien rogarle, sos un espíritu que pasa por un software retorcido y complicado que le llamamos alma, que es un limitador de velocidad, para experimentar desde este cuerpo. Bien, el ascendente es aquello que posibilita una conexión mucho mayor con este plano, una cuestión experiencial y una cuestión conciencial muchísimo mayor con este plano. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de la triplicidad de tierra. Vuelvo a hacer el sol, me van a ver por momentos así, por ahí si se larga a llover de nuevo, estamos ahora 5 graditos acá en la Patagonia andina, nos tendremos que ir para adentro y seguir en los lugares de siempre. Vamos a arrancar desde acá el video. Entonces, como primera medida, ¿qué sería elemento tierra o cómo estaría regido este elemento tierra? Recuerden, siempre les propongo esto del triángulo, la triplicidad de cada elemento. ¿Quién está acá? Es el que nos avisa un poco qué es lo que somos en ese elemento, ¿sí? Así como en su momento cuando hablamos del elemento fuego hablamos de que Aries, el guerrero, es un poco la representación de ese. Cuando hablamos del elemento aire hablamos de Acuario, del loco, que es un poco la representación de ese, es decir, que los otros dos necesitan muchas de esas características. Que cuando hablamos de agua hablamos de la representación Piscis como el monje, los otros dos necesitan de eso también, o sea, una porción de eso se emana en los otros dos, solo que de manera particular. En este caso, lo taurino, la casa 2 y Venus son centrales en este sentido, ¿sí? Entonces, Tauro, Capricornio, Virgo. Tauro, Capricornio, Virgo. Capricornio, Virgo, Virgo, Capricornio.
ahí entramos en cuestiones un poco aleatorias, depende cómo esté la bajada de la energía en cada persona, va a ser de una forma u otra, pero realmente irrelevante en ese sentido. Bueno, vamos a hablar de cada uno, a diferenciarlos, hablar de las distorsiones, digamos, más infantiles, más traccionantes de la encarnación anterior, más lo que yo les propongo casa 12, no necesariamente es casa 12, ni necesariamente es aspecto lunar. Se los propongo así porque es más fácil linkear ese tipo de cuestiones limitantes, distorsivas, desde esos lugares. ¿Sí? Siempre va a haber una influencia o de casa 12 o lunar o ambas en las distorsiones de la forma en la que yo intento que el ascendente se exprese en mi vida. Y después, obviamente, las distorsiones por exageración. ¿Sí? Un extremo, el otro extremo. Bien. Vamos ahora a arrancar por lo taurino. ¿Sí? ¿Qué podríamos hablar de este ascendente? En gran medida, que siempre les digo, recuerden, la mejor forma de conceptualizar a veces es por su opuesto o por aquello que yo vengo, digamos, a soltar para comprender, en este caso, este ascendente taurino. ¿Qué sería? El proceso. El proceso que conlleva una lentitud estructural, una sabiduría interna, una femineidad a la que yo no puedo vulnerar con mi deseo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con lo ariano? ¿Qué pasa con esa casa 12? Que intenta empujar, intenta proponer su tiempo, distorsionadamente intenta prepotear, ¿sí? Apurar, volvemos. ¿Y acá qué es? El proceso en donde yo vengo, por eso recuerden que es el arquetipo del agricultor. No lo he dicho todavía, no tienen por qué recordarlo, pero ahora sí recuérdenlo. Es el arquetipo del agricultor. Con lo cual, ¿qué pasa con un agricultor? Bueno, listo, yo quiero, en este campo que tenemos atrás, cosechar X cosa, zanahorias, dale, vamos a cosechar zanahorias, listo, voy ahí, cosecho zanahorias. No, de lo que se trata es que tengo que dar vuelta a la tierra, esperar el tiempo de siembra, elegir la semilla, volver a tapar todo, luego regar, y ahí viene el proceso en donde yo empiezo a entrar en comunión con la sensualidad de cada momento. Regente, Venus, ¿sí? Estamos hablando de un elemento femenino, tierra, ¿sí? En donde, en este caso, desde lo venusino es empatizar profundamente con aquello que sucede y yo lo siento en mí. Es decir, eso mismo que pasa allá me pasa a mí. Me pasa a mí en el cuerpo. En Tauro el cuerpo es lo central, pero el cuerpo entendido como capacidad sensorial. ¿Sí? Hay una sensualidad en lo taurino, en el ritmo, en la forma, que me lleva a la comprensión no tanto racional de mi funcionamiento corporal, sino a las necesidades. Hay una necesidad de esperar hasta agosto, septiembre, octubre, depende que yo siembre, y que haga lo que haga, si yo lo hago en junio, julio, se congela bajo tierra. Por ejemplo acá, digo, se congela bajo tierra, no va a ocurrir. Entonces, eso tiene un tiempo interno, y ese tiempo interno no es que yo tengo que someterme, tengo que ser. Recuerden que estamos en ascendente. Tengo que celebrar la comunión con ese tiempo interno que todo lleva, que es el hacer la comida, ¿sí? El hacerla, el disfrutarla, que tiene que ver con el sexo, por ejemplo, en un ritmo, en una forma, en una sensorialidad, la búsqueda es sensorial. Entonces, si bien estamos en el eje casa 2, casa 8, hoy estoy como más desorganizadito en cuanto a lo que tiene que ver con la explicación de cada cosa. Estamos en Tauro, vamos bien, vamos a poner un poquitito más pedagógicos, estamos en casa 2, estamos en Venus, ¿sí? Entonces, el eje opuestos complementarios, cuarta ley universal, opuestos complementarios, recuerden el Kybalión, cambien la primera ley, mente conciencia, pero lean las otras 6. Significa que en los dos voy a tener una cuestión valorativa igual. Lo que era la idea de sexo y de muerte y de regeneración plutoniana, en este caso aparece como un proceso del que yo no soy muy consciente, yo no tengo que meterme en eso plutonianamente, pero sí tengo que aprender a acompañarlo, y la comprensión es sensorial. No es una comprensión emocional,
no es una cuestión intelectual, como después vamos a ver en lo virginiano, sino que yo acompaño esa sabiduría y la entiendo en la medida que se expresa y también la veo en mí. Yo como y tengo un proceso digestivo, ¿está bien? Posterior al sexo, posterior a ese cenit, tengo un momento de bajar energéticamente y de meseta, de sensorialidad interna de mí conmigo. Entonces, por eso, aquello que veamos en lo plutoniano, ¿se acuerdan que yo les decía esto de ver los ascendentes en función del elemento opuesto también? En este caso, les hago referencia, creo que lo hablamos en el video de fuego, pero les hago referencia a fijarse las casas opuestas, las constelaciones opuestas complementarias, porque una habla de la otra, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ahí se levantó viento, si interfiere con el sonido, terminaremos adentro de este video. ¿Qué ocurre con esto? Que la forma, insisto, volvemos a naturaleza. Podríamos decir, bueno, pero todo elemento tierra está relacionado con la naturaleza. Todo tiene que estar relacionado con la naturaleza, en diferentes niveles, de manera más cercana o más lejana. En el elemento tierra, yo empiezo a comprender desde adentro ese tiempo, ese ritmo, y tengo tres maneras de acompañarlo, ¿no? Taurinamente, virginianamente o capricornianamente. En esto, como les decía, la sensualidad. ¿A qué me lleva la sensualidad? A una comprensión mucho más profunda, no racional. Me lleva al hábito. ¿Por qué me lleva al hábito? ¿No? Porque se dice, bueno, lo taurino, la constancia, tiene que ver con la constancia, pero más tiene que ver con el hábito y la habitualidad, porque después vamos a diferenciar constancia de perseverancia. La constancia podríamos decir que en gran medida está en el elemento tierra, en cualquiera de ellos, pero de tres maneras diferentes. Acá, el hábito, ¿sí?, me asegura el ir con el ciclo. El hábito de levantarme más o menos a tal hora, que en general no va a tener que ver, en la medida que lo elija, con un reloj, sino con esto de cuando despunta el sol, o cuando ya tengo ganas de levantarme para hacer pis, o cuando ya tengo ganas de levantarme porque el olorcito a desayuno, si hay alguien más, o yo mismo hacerlo, y el matecito o el cafecito y sentir el olor. Empieza todo un encuentro con la sensualidad que necesito, y esto es fundamental, darle el espacio y el tiempo. Les voy a hinchar con el tiempo porque el tiempo tiene que ver, está mucho más relacionado con el elemento tierra, no de manera capricorniana, que es lo saturnino, donde yo tengo que suscribir y someterme a ese tiempo. Acá tengo que acompañar esos tiempos, ¿sí? Y si por más ganas que tengas de tomar el matecito de la mañana, hay que calentar el agua. Y tal vez, depende de dónde vivas, si vivieras acá, tenés que prender el fuego y la salamandra y la leña, y eso recién después templa el hierro, y después pongo la pava, y después... Y todos esos tiempos, en la medida que yo no entré en lo taurino, en la medida que yo sigo rechazándolo o estoy en mi casa 12, ¿sí?, estoy como esperando que ocurra o viendo hacer tal cosa. No, no, no. La idea es que esté ahí en ese proceso. En ese sonido que hace la pava cuando está fría, en ese ruidito que hace el agua cuando empieza a hervir, en el aroma de la hierba seca cuando la tiro, en el aromita que sale al mojarla, esté en todo eso. Bien, desde la distorsión de exageración, vamos a irme echando, no es la falta, ¿sí?, no es la represión casa 12, es la exageración que podríamos decir, me pongo autoindulgente. Y entonces ya la vida pasa a ser eso. La vida pasa a ser estar habitando esos microespacios, ¿sí?, donde la sensualidad lo es todo. No, es tierra, yo tengo que ir a la necesidad para ir a la sensualidad, ¿sí? Yo paro, siento la comida, por ejemplo, comí, siento la digestión, me pongo a hacer algo acorde a la digestión, no puedo salir a correr, no puedo salir a entrenar, no puedo salir a hincarme en la tierra para cosechar o hacer todo eso, porque simpático, parasimpático, Tauro tiene mucho que ver con el parasimpático, yo cortaría mi digestión. Otra cosa es la cuestión opípara en la que me tiro, me quedo así haciendo la digestión y todo tiene, el mundo tiene que parar hasta que yo termino de digerir. Ahí estoy en la indulgencia donde nada puedo hacer. Sí puedo hacer un montón de cosas. Puedo hacer un montón de cosas, pero no necesariamente relacionadas con el sistema simpático de moverme, de llevarme todo por delante y tal.
Entonces, en la distorsión yo quiero apurar casa 12 Aries, yo quiero apurar los procesos, ¿sí? El sexo, por ejemplo, me tira en términos taurinos de sensualidad, pero después me lleva todo por delante y quiero terminarlo para después pasar a hacer otra cosa y después pasar a hacer la otra. Y no entiendo que esa sensualidad, esa necesidad del encuentro con mi sensorialidad que me llevó a eso, necesita su tiempo y su momento. Entonces lo apuro. De hecho, muchas veces muchos trastornos dentro de la sexualidad y dentro de la comida. Voy a hacer estas dos referencias porque más allá de lo taurino, sirven siempre como analogías. En la comida sería comer rápido y comer de más. Es bastante común en un ascendente en Tauro cuando esto no está internalizado, pegarme a tracones, donde el cuerpo me dice, sí, necesitamos comer. No todo esto, no de esa forma y no la primera mierda que encontrábamos ponerla en la boca. ¿Sí? Necesitamos alimentarnos, necesidad, no comer, alimentarnos. En cuanto a la sexualidad, puede pasar esto de la desconexión, ¿sí? Porque yo ya me voy a lo que sigue y no puedo habitar el momento de la sexualidad. En el hombre puede ser, desde ya, que el trastorno de eyaculación precoz sería como el esperable y el lineal, si hay mucha distorsión con esto, lo ariano me empuja, ¿sí? Y en lo femenino muchas veces puede pasar, muy esquemático lo que estoy diciendo, estoy tirando estadística, donde ya estoy satisfecha, por lo que sea, porque tuve un orgasmo, porque simplemente estoy satisfecha, y ya seguir como que, no, podemos pasar a hacer otra cosa, o fumarnos un pucho, o comer algo, o sea, volvemos a la sensualidad, pero una sensualidad de consumo, ¿sí? Donde más corta sea, mejor. Y acá volvemos, elemento tierra, central el tiempo, el entender lo taurino como hábito, como una repetición en donde yo me activo y me concientizo y habito ese tiempo, estoy dentro de ese tiempo, ¿sí? Bien, a ver, yo al principio les decía esto de la lentitud, y la lentitud tiene que ver inevitablemente con la paciencia, tenemos que salir de Aries, impaciente, impulsivo. La lentitud como sabiduría. De nuevo, me voy al carajo, recuerden, ¿no? Represión, exageración. Me voy al carajo y en una lentitud que nada opera, no puedo terminar nada, nunca estoy a tiempo, porque en la indulgencia de tener mis ritmos, mis formas, síndrome de la vaca vieja, le digo, ¿no? Vieron que pasa, bueno, pasa más en el campo, obviamente, pero esto de la vaca cuando ya tiene sus hábitos y vos tenés que moverla aquí para allá o querés pasar simplemente y están todas juntas, ¿sí? Te miran y se van moviendo en el ritmo que quieren, como quieren, ¿sí? Bien, en donde yo ya veo como una amenaza cualquier cosa que no esté en un ritmo muy bajo y muy lento, ¿sí? Clavo las guampas, me empaco, me muevo despacito, es mi forma de resistencia. Tauro es la apoteosis de la resistencia pasiva, ¿está bien? Es decir, suele haber mucha docilidad, hasta como virtud, pero si clavé las guampas, digo, clavo los talones, ¿sí? De acá no me moves. Difícilmente cuando, digamos, internalizo lo taurino, haya mucha vocación de ataque, porque ya me salí de lo ariano, pero puedo ir a la cosa de no hago, pero no me muevo. O no me defiendo desde la actividad, pero me quedo acá y me planto. Por eso les digo esto de resistencia pasiva. De ahí, bueno, tomando en cuenta, siempre tomando la historia oficial, saben que tengo mis grandes disensos con la historia oficial, pero vamos a tomar la idea de Gandhi, que por ahí la historia oficial no era tan así como nos lo mostraban, pero bueno, ahí está el buen ejemplo de lo taurino, donde sería yo no salgo a poner bomba, no empiezo a matar ingleses, sino que me tiro acá donde pasa el tren y el tren tiene que parar, ¿sí? Esta sería una versión llevada a una persona donde entiendo que si yo acompaño un proceso, ese proceso no tiene otra que empezar a tomar mi ritmo. Pero no desde lo coercitivo, sino el entender que las cosas pueden ser experimentadas de diferentes niveles temporales y yo no es que elija el de la lentitud plena, pero sí el del ritmo sabio, porque volvemos, el arquetipo del agricultor, si yo voy a la lentitud plena, se me pasa agosto, septiembre, octubre,
se me pasó la temporada y listo, no puedo operar, no puedo sembrar, no puedo hacer nada, no voy a tener cosecha en marzo. ¿Está bien? Entonces, es una lentitud que acompaña la necesidad, que acompaña el ciclo, que tiene lo venusino de la comprensión femenina, ¿sí? Del ritmo interno en cada cosa. ¿Bien? Bueno, vamos a ir un poquitito a la idea para ir, como siempre les digo, linkeando, mechando una cosa con otra de lo capricorniano en este sentido y la diferencia que habría entre una cosa y otra. En lo capricorniano, primero es muy importante comprender que si estamos hablando de casa 10 y estamos hablando de Saturno, van a venir valores saturninos. Y va a venir también la distorsión de esos valores saturninos por exageración, que ahora vamos a enumerar, y lo sagitariano que me va a ir traccionando. ¿Qué sería en este caso? La norma, lo paterno y el tiempo como cosa muy lineal. El tiempo ya opera no como mi estado interno de lentitud, sino el tiempo, si son las 10, son las 11, ¿se acuerdan cuando llevábamos relojes? No estaba tanto el celular para mirar, bueno, por eso me señaló la muñeca, no es que me pique. En este caso la constancia pasa a ser perseverancia. En la constancia yo estoy más o menos siempre haciendo lo mismo, dirigido puede ser a un objetivo, en un sostenimiento. En este caso hay una importancia de que ese hábito sea mucho más funcional y sea productivo. Aparece mucho la idea de la productividad, por eso la perseverancia. Yo necesito ir acercándome hacia ese objetivo. Y empiezo no desde ahí voy de nuevo haciendo paralelismos, no desde la exigencia virginiana, ¿sí? Sino desde la alegría interna de estar un paso más cerca, desde la estructuración de que ahora el camino se me hace más sencillo para mi objetivo. Siempre les propuse comprender que acá venimos a experimentar y no a resultado. Bueno, una de las dificultades que tiene lo capricorniano es comprender la diferencia entre experiencia y resultado, porque el resultado pasa a ser realmente algo que me estimula mucho, pero tengo que comprender que, desde lo capricorniano, que eso tiene limitantes concretas. Una forma, una norma, una ley que se establece, un tiempo en el que lo puedo hacer o no hacer, una limitación física que surge diferente que en lo taurino. En lo taurino sería la incomodidad de ir más allá de, por ejemplo, la energía que siento disponible para eso, ¿no? Entonces ya mi sensualidad se queja por eso. En esto sería no registrar. Puede haber un linkeo con lo virginiano, después vamos a separarlo. En esto sería no registrar que me voy quedando sin energía y avanzar y empezar a romperme. A ver, necesitaría en esto hablar de romperme partes específicas. ¿Por qué? Porque en lo capricorniano hay una enorme relación con la columna, con toda, en particular con la lumbar, pero con toda la columna, con las articulaciones coxofemorales y con las rodillas ni hablar. ¿Sí? En la exageración de lo capricorniano, tengamos o no ascendente, ahí ya, perdón, me corro un poquito, suele haber inflamación de estas partes, suele haber deterioro de estas partes, pero yo me entero de ese deterioro cuando ya empiezan a estar bastante deterioradas. ¿Por qué? Porque en mi determinación, en mi no comprender que yo vengo a la disciplina y no al esfuerzo, en lo capricorniano el esfuerzo necesito entenderlo, es decir, necesito esto del no ganas pero seguir un poco adelante, el sacar ganas de otro lado, pero necesito poco a poco entender la diferencia entre esfuerzo y disciplina e ir a la disciplina. ¿Sí? Esto es muy importante. El esfuerzo como aspecto femenino, elemento tierra, está buenísimo, en donde, como les decía, la perseverancia, la materialización, mi determinación, mi ambición, todos valores capricornianos, ¿no? Mi necesidad de formar estructura me empuja. Ahí están los huesos y las articulaciones sosteniendo mucho toda esta cuestión. Pero, ¿cuál sería la diferencia en lo disciplinario? En lo disciplinario yo tengo un registro de mí
y me expongo a determinadas cuestiones para mejorar yo, no tanto en pos de un objetivo, sino para mejorar yo. Uno de los riesgos, digamos, de los tres elementos, el que más riesgo tiene de desconexión con lo físico es Capricornio. En Virgo esa desconexión, si bien es muy mental, no va a estar porque es como que yo le presto atención a la máquina, al motor, ¿sí? En Capricornio, si veo que tiene combustible, sigo. Sí, pero necesita agua, aceite. Si tiene combustible, sigamos. Cuando salga humito, ahí vemos, ¿sí? Y en general, cuando sale humito, ya tenemos un problemita de motor. Entonces, es muy importante comprender la idea de que la perseverancia, como en Capricornio está lo práctico concreto fundamental. En lo taurino no está tanto lo práctico concreto, sino mi encuentro con la practicidad. En Capricornio es como que yo quiero llegar a poder tocar eso práctico concreto. Es como si dijéramos, ¿qué vamos a hacer con las bolsas de zanahoria? Siguiendo la metáfora anterior, lo taurino, con las bolsas de zanahoria que saquemos, ¿dónde las vamos a vender? ¿De qué forma? Ahí lo taurino empezó a desaparecer un poco. En Capricornio está esta necesidad, porque está la trampa saturnina, recordemos, Saturno es la representación de lo paterno negativo, del parásito, ¿no? De lo geobásico en sí mismo. Y entonces, ¿lo capricorniano tiene que ver con esto? No, está relacionado con esto como estamos relacionados todos en todos los ascendentes. Atenti. Lo que estoy diciendo es que la distorsión puede venir, si yo les diría, desde lo bíblico, desde la idea de la rigidez, del dogma. Siempre hay una tentación de las cosas son así porque corresponde. En Tauro sería porque es necesario. En Virgo sería porque es práctico. En esto es porque corresponde. ¿Corresponde por qué? Porque corresponde, punto. Porque es así, porque la norma lo establece. ¿Sí? Aparece el juez, el fiscal, todo esto adentro mío. En algún punto volvemos a diferenciar, el juez es más capricorniano y el fiscal es más virginiano. Necesito linkear estos dos porque ahí es donde se parecen mucho en esto. Estoy con la palabra linkeo hoy, ¿no? Ya se me va a pasar. De hecho, ni siquiera sé si la estoy usando de manera apropiada. Entonces, ¿a qué voy con esta cuestión? Necesito, sobre todo en una primera parte de la vida, digamos siempre en una idea evolucionada, que algo me ponga freno. No, loco, te tenés que hacer cargo de esto. Si haces esto, viene esta consecuencia y hay que aprender de esta consecuencia. No castigo, esa es la parte corrompida y tergiversada de lo capricorniano. Viene la consecuencia. Acuérdense que como está muy dentro de lo paterno, suele aparecer situaciones de las que yo me tengo que hacer cargo. ¿Sí? Pero volvemos con una cuestión de obligatoriedad, no como una cuestión tan afectiva. Le puedo agregar esa parte afectiva y buenísimo estaría, pero digamos, embarazos no esperados, hijos devenidos de esos embarazos no esperados, sobrinos que necesitan mi asistencia, padres que se vuelven, por algún motivo, pasan a estar, en estado de indefensión y yo necesito asistirlos. Esta parte donde yo necesito comprender lo paterno, donde alguien, no de manera canceriana, recuerden, opuestos complementarios, Capricornio, Cáncer, lo paterno, lo materno. En este caso aparece por la responsabilidad y porque se debe. En lo otro aparece por el estado de indefensión en lo canceriano. ¿Sí? ¿Qué hace eso que aparece como responsabilidad? Me saca de los sagitarianos, y yo quiero hacia el mundo, ir de aquí para allá, y me dice, bueno, loco, no, ocúpate de esto. ¿Sí? De esto hay que hacerse cargo. Cuando lo capricorniano se ejerce de manera sana, es todo lo que yo les decía antes, yo siento una comunión y un encuentro con esa responsabilidad, la palabra responsabilidad que viene de responder, del latín, de encontrar respuesta adecuada, yo encuentro una alegría en esa respuesta. Me voy nutriendo de eso. Después me puedo ir al carajo en la exageración y se vuelve toda ambición y se vuelve todo muy orquestado en función de ese objetivo. Y yo paso a maquinizarme, me desconecto de mí porque me conecto mucho con el objetivo. Entonces puedo estar 24/7 dándole hasta que llega el síntoma.
que me dice, pará, ¿sí? Ese síntoma puede ser otro tipo de responsabilidad que me quita de eso, o el cuerpo, que en ese estado de desconexión, como dijimos, yo iría, volvemos, siempre es muy arbitrario porque somos bastante más complejos, pero digamos, las cosas que estadísticamente vamos a ver mucho en consultorio, siempre va a tener que ver, como dijimos antes, con en el mal uso de esta energía, con espalda, coxofemoral, rodillas, hígado, porque me frustro por esa limitación, me frustro porque no sale la respuesta que yo espero, ¿está bien? Y puede ser estómago, vasopáncreas, ¿no? El meridiano tierra, porque si bien eso es más común en Virgo, vuelvo, pero atenti, porque hay un nivel de exigencia que me lleva a estar en el control de lo que viene. Pero yo iría más a estructuras, digamos, más a lo osteoarticular, en general, en esta cuestión. Y suele aparecer la traición, ¿sí? A ver, no la traición plutoniana, escorpiana de ese oculto que aparece, sino la traición más bien explícita. Porque yo entiendo que si hay una norma, la seguimos. Dijimos que hacíamos esto, ¿por qué no seguirlo? Y me voy un poco a la pureza de la norma. Entonces suele pasar que me encuentro con que el otro estira sus normas de forma tal que hace lo contrario o hace lo que no esperaba o no hace lo pautado. Entonces, ahí donde aparece el ascendente en Capricornio, en particular, obviamente que tendremos que ver dónde está su regente, Saturno. Pero bueno, hay lugares en donde más se percibe, si es en casa 10, en casa 8, es más probable que estas traiciones, en casa 12 por supuesto, es más probable que estas traiciones se vivan o un poquito más repetidamente. ¿Y de qué estaríamos, perdón, más repetidamente o más obviamente? Suele haber una obviedad en estas tradiciones, insisto, no es plutoniana, no es tan escondida. ¿Y con qué tendría que ver? Con mi apego ciego a la norma, muchas veces, ¿sí? Donde esa traición viene un poco a que yo me replantee si yo me desconecté de que la vida siempre está más allá de la norma. O sea, ese traidor ¿es un aliado encubierto? Sí, como todo es un aliado encubierto, cualquier síntoma es un aliado encubierto. Y no pasa por decir, che, qué bueno que me traicionaron, porque no es agradable, seguramente no, pero comprender que, si bien es probable que yo tenga que limpiar de mi mundo relacional todos esos aspectos, ver qué tan pegado estoy a la norma como para vivir casi cualquier cosa como una traición, como una impureza, ¿sí? ¿Por qué les hablé tanto de síntoma? Creo que es por ahí en donde más hablo de síntoma cuando hablemos de ascendente, en Virgo un poco también, porque el cuerpo es instrumento. El riesgo es que el cuerpo se vuelva instrumento. Cuerpo sensorial taurinamente, cuerpo importante porque estamos en el elemento tierra, cuerpo sensorial taurinamente, acá sería cuerpo instrumento. En lo otro, en lo virginiano, ya me voy un poquitín metiendo en eso, aparece el cuerpo un poquito como motor. Sí, ¿qué diferencia hay entre instrumento y motor? O por lo menos como te lo planteo. Porque en motor yo le presto importancia, le tiro una ondita, ¿sí? Le doy bola a motor, porque quiero que me lleve y traiga, entonces me fijo. Ahí sí volvemos en lo virginiano, aceite y agua, ahí como está, las bujías, el árbol de levas, voy a decir un montón de palabras que no sé para qué sirven, pero digamos, el filtro de no sé qué, ahí está. Voy un poquito a eso. Pero en lo virginiano ya, de lo práctico concreto, voy al uso y a la funcionalidad, ¿sí? Vamos a meternos en lo virginiano. Lo virginiano, ¿se acuerdan que hablamos? Yo hago de pizarra oral, por eso les digo lo que fuimos hablando. Imagínenselo acá sobre esta montaña anotado. Hablamos de la norma, hablamos de la casi mecanización del cuerpo en lo que tiene que ver con lo capricorniano y hablamos de la sensualidad y el hábito en lo taurino. ¿Acá de qué vamos a hablar? Acá vamos a hablar de una búsqueda de orden que no está tan en función de la perseverancia, sino de la excelencia. Acá yo lo que busco es la excelencia, ¿sí?
Siempre entendiendo, y esto es importantísimo, que estamos hablando de incorporar estos aspectos como forma sana y no corrompida y tergiversada. Por eso el orden, la meticulosidad, por eso el ir a lo pequeño. En lo virginiano, lo que vamos a ver en el ascendente virginiano es que el mundo siempre me lleva a lo pequeño. Yo voy a la distorsión leonina, casa 12, donde me quiero mostrar, exhibir, que todo sea opulento, y lo virginiano me dice, no, espera, ocúpate de eso, del puntito ese que está acá, ¿sí? Ocúpate de la ventanita en la pantalla de la compu, no de todos los colores que tiene. Ocúpate de regular el contraste, ocúpate de fijarte cómo funciona el sonido, ¿sí? Siempre me lleva a lo pequeño. Yo quiero ir a la... a ver, en sagitariano sería la opulencia sagitariana y la falta de fronteras y el mundo y tal. Y en esto hay algo de ese orden. Recuerden que siempre, elemento tierra, casa 12, yo tengo que salir de fuego, tengo que salir del impulso, tengo que salir de la impaciencia. Y en esto hay alguito del ego exhibicionista. Hay alguito del porque yo, porque a mí, que puede venir distorsionadamente de lo leonino. Y entonces, che, vos no. Eso pequeño, salite de vos y andá al eso pequeño. No es tanto si la camisa y cómo me queda y qué sé yo, sino ver si este botón no está y tengo que salir a buscar uno, coserlo y dedicarle ese tiempo a que no esté chingado y que no me chinguen las prendas, diríamos, en Argentina en el campo. Es decir, que me quede bien la ropa y tal, pero ¿por qué? Porque hubo que tirarle una ondita a eso que estaba en lo pequeño, ¿no? Es como decir, bueno, este sonido quiero que tome. No, espera, ¿dónde ponemos el micrófono? ¿De qué manera? Para que no le dé el viento. Voy a la meticulosidad que me enseña el funcionamiento a través del orden. Si me voy a la exageración, me hago dependiente de ese orden. La hipocondría sería un ejemplo muy exageración virginiana, en donde en vez de prestarle atención a que, che, yo sé que una hora y media, 1 hora 45 necesito después de comer para hacer tal cosa, en Tauro no. En Tauro sería que yo ya registro que hice la digestión y voy, no me estoy fijando el reloj. Acá sí, yo ya aprendí que es 1 hora 45, a lo sumo 1 hora 50 y puedo entrenar. En Capricornio yo no le doy ni 5 de pelota a esa hora o 45 y 50 y voy a entrenar o voy a hacer lo que tenga para hacer cuando termino de comer. No registro la resistencia de mi cuerpo y después eso me la cobra con el tiempo, Crono, Saturno, ¿sí? ¿Está bien? Capricornio. Acá no, acá es 1 hora 45 y mientras tanto voy a ir haciendo alguna otra cosa. Entonces, en este desfasaje, cada vez que yo logro, así como estaba en lo taurino, la exageración de comer o la exageración del sexo, y no es la exageración desde el encuentro, la sensualidad, la necesidad, acá aparece la exageración, como les decía, del ego clásico. Pues si estamos hablando de Leo, acuérdense que uno puede, vieron que cada arquetipo simplifica, el ego va a estar en todos y en los dos arquetipos, ¿sí? Pero cada arquetipo simplifica una explicación. Seguramente el ego lo podríamos ver bastante fácilmente en lo leonino. Entonces, esta cosa de yo buscar mi espacio, yo buscar que me escuchen, yo buscar mi lugar en la mesa, específicamente esa, después pasa a ser, no, el banquito que yo tengo que construirme para estar más o menos a la altura, porque voy creciendo y le tengo que cortar las patas a ese banquito, porque ya no me sirve de la otra forma, no me sirve cualquier silla. Siempre es lo práctico en lo pequeño. Elemento tierra, lo práctico, sí, pero en la funcionalidad micro. Cuando yo aprendo, Virgo sería aprender que si manejas lo pequeño, manejas todo. Me tengo que volver el rey de lo pequeño. Hay una frase maravillosa en el estoicismo, si no me equivoco, Marco Aurelio, en esto de, que es una frase muy tierra, pero es una frase iniciática. Recuerden que los estoicos eran muchachos que estaban iniciados, salieron al mundo a compartir esa información, por eso terminaron todos reventados, porque te la cobran. Estos miserables que administran, los carceleros que administran la información. Él decía que sí, es una frase muy virginiana, obviamente muy tierra, pero muy virginiana.
Un acto, por pequeño que sea, si es correcto, correcto es barra coherente, ¿sí? Coherente. Vamos a decirlo originalmente, sería correcto. Correcto y coherente, como lo mismo y como sinónimos, debe ser hecho. Un acto, por pequeño que sea, si es correcto, debe ser hecho. Virginiano en sí mismo. Porque ahí es donde, virginiano evolucionado, porque ahí entiendo que donde me hago dueño de lo pequeño, me hago dueño de lo grande. Ni me ocupo de lo grande me sigue. De hecho, principio de la magia, lo que estamos diciendo. Levantó un poquito el viento, si sigue levantándose, vamos a tener que cambiar e irnos adentro. Entonces, ¿en qué está? En entender que la optimización, de nuevo, ejemplo virginiano, no se da en ver qué le pasa a este motor y todo esto. No, no, no. Va a la tuerquita que había que ajustar un poco, a limpiar, al óxido que estaba acá, ¿sí? Lo leonino quiere ver el motor completo, demás. Lo virginiano va a la meticulosidad. Eso también, en la distorsión de exageración, pasa a ser opresivo porque yo me pongo hiperexigente. Acuérdense que todas las distorsiones son infantiles. Entonces, la exigencia, que es un mecanismo infantil. De hecho, es interesante porque muchas veces se lo planteamos en particular a los adolescentes y a los niños como volverse adulto y maduro y ser autoexigente. Es una mierda, es una actitud plenamente egoica donde yo lo que busco es aceptación. Si yo no me exijo entonces, ¿sí? A lo sumo buscaré disciplina dentro mío o el esfuerzo necesario. Cuando yo me exijo es porque hay dos ojitos saturninos mirándome de afuera que dicen, muy bien, Gustavito, ¿cómo lo hiciste? Y yo digo, ay, qué autoexigente que soy. No, soy un boludo que busca aceptación, ¿sí? No soy maduro, no soy evolucionado, no crecí, ¿sí? Entonces, entender que la exigencia, que mucha gente le pone con orgullo, lo único que hace es que tu vida sea una mierda, que no te conectes con la experiencia en lo más mínimo, porque estás en el resultado del cual no sos dueño ni podés controlar. Acuérdense que el mundo se divide en dos, volvemos al estoicismo, lo controlado y lo no controlado. Lo controlado es tu mundo interno, es la experiencia, lo no controlado es el resultado que ocurre afuera y es multifactorial y no podés manejar más que una pequeña parte de esa multifactorialidad. Cling, palabra larga, me trabé. Bien, entonces, ¿de qué sería? Bueno, ahí es la búsqueda de la perfección, ¿no? La autoexigencia es la búsqueda de la perfección, ilusoria, absurda. No nombré que estamos en casa 6, les dije que hoy estoy en tierra, debería haber estado más metódico, pero bueno, ya que compenso tierra con estudios en el exterior, wow, estudio. Compenso con el desorden, para no ser tan estructurado. Sería casa 6, por supuesto, ahí volvemos a naturaleza, y sería el Mercurio Tierra. El Mercurio Tierra se vuelve analíticamente práctico, no es el Mercurio geminiano, donde yo estoy en el mundo de las ideas y la verdad me importa un bledo si lo bajo o no lo bajo lo práctico. De hecho, tengo una pelea con bajarlo a lo práctico. Muchas veces si lo bajo a lo práctico en lo geminiano, me desconecto porque no me interesa tanto eso llevado a lo práctico, sino solo como primera experiencia. Entonces, tengo mi mundo analítico mercurial de aire. Una vez que lo bajé a lo práctico, ya casi terminó mi experiencia, por eso puedo estudiar 5 carreras y hacer hacer solo el primero o segundo año de cada una, no terminarlas, porque ya ahí terminó mi experiencia. En lo virginiano sí. No es un terminar tan opresivo como en lo capricorniano puede parecer, pero el terminar que tampoco pasaría por lo que se debe, de nuevo volvemos a lo capricorniano, sino que pasaría más por la forma en la que lo termino. En lo capricorniano sería terminarlo, en esto sería sacarme un 10 en mi camino a terminarlo, ¿sí? Ahí volvemos a una idea en donde lo mental está muy comprometido, pero lo mental de una forma en la que yo tengo que poder verlo reflejado en el evento. En la medida que yo lo veo reflejado en el evento, ahí la distorsión de hipermeticulosidad, de obsesividad. Acuérdense que el elemento tierra y la obsesión, digamos, podríamos decir que en casi todo trastorno obsesivo compulsivo,
no son formas que me guste, lo voy a poner como que en nuestra parte obsesiva compulsiva que todos tenemos, por una cuestión evolutiva, o como la narcisista es una cuestión evolutiva, pero la idea es que eso no nos maneje y nos domine y nos limite, pero siempre está la base tierra. En esto es donde más puede aparecer, porque me pongo tan meticuloso que lo pequeño, en vez de volverse un vínculo con el encuentro con mi experiencia en el plano, se vuelve mi limitación en la experiencia con el plano. Entonces me quedo en lo pequeño, repitiendo lo pequeño, y no experimentándolo, soltándolo, experimentándolo, soltándolo. No, me quedo ahí y es como que voy haciendo así, salto la terminación de la experiencia y sigo. En la obsesión no hay terminación de la experiencia, ¿sí? ¿Se acuerdan los vinilos? Los discos cuando se rayaban, pasaba eso, ¿no? La púa volvía a lo anterior y escuchaba siempre esa misma parte. Eso sería la parte obsesivo-compulsiva, que en lo virginiano es, digamos, aquello que puede limitarnos la experiencia. Entonces, si el cuerpo es importante, si la atención analítico-meticulosa al cuerpo, que es esto que les decía, esta cantidad y de esta forma. ¿Importante disfrutarla taurinamente? Sí, pero acá volvemos a la concepción de que, diferenciando, volvemos al tema de la comida, estamos en tierra, diferenciando lo que tiene que ver con comida y alimento, yo focalizo muchísimo más en la idea de alimento, aquello que me nutre, no es el comer por comer, ¿sí? No es la sensualidad de qué tan rico está taurinamente, sino que tenga los nutrientes que yo necesito. En lo capricorniano es que me llene para que me dé combustible y seguir. En esto es que tenga los nutrientes específicos. Ahí vemos tres maneras, ¿sí?, de la relación con la comida. Tres formas tierra de relación con la comida. Bien, a ver, vamos a hacer de nuevo un repasito lo que tiene que ver con la represión en cada uno, las cazadoces en fuego y la exageración de cada uno. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de cada elemento yo les decía qué es lo que venimos a experimentar en cada uno, ¿no? Es decir, con qué se relaciona el deseo fundamental. Ya estamos, de nuevo, los remito a el de ascendentes en general, y si estamos hablando de tierra, importante escuchar el de aire porque son opuestos complementarios. Recuerdan que en agua lo central era el deseo relacionado con la emocionalidad y llegar al sentimiento. En aire lo central, telaraña, era el cambio, lo diverso, para que mi estado mental, porque tiene que ver el deseo con la mente, para que mi estado mental pueda entrar y salir de muchas cosas. Tiene otra velocidad, lo que sería emoción, que tiene que llegar a limpiar su distorsión para ir al sentimiento en agua, y en esto, ¿qué sería? En aire, el reino de lo mental y lo diverso. Y en fuego es impulso, en fuego es acción, y si esto es la distorsión, en este caso, que tierra, el reino de tierra es la sensación, no es el reino de lo taurino, recuerden la triangularidad. Lo que pasa es que Tauro manda este triángulo. Entonces son tres formas de llegar a la sensación. Yo me tengo que salir del impulso, me tengo que salir de la impaciencia, me tengo que salir de lo eléctrico del fuego para ir a lo magnético de la tierra. Recuerden electricidad, magnetismo. Electricidad masculino, magnetismo femenino. Dos elementos, dos elementos. Entonces, en cualquiera de los tres casos, hay algo del orden, del impulso, de lo grande, del empezar y dejar todo por la mitad. ¿Por qué de empezar y dejar todo por la mitad? Porque en Aries lo que me interesa es el paso 1, no me interesa el 2 o el 3. Me interesa el inicio. ¿Está bien? Bueno, pero entonces tenemos que decir qué pasa con Sagitario y Capricornio. Sagitario 12 en Capricornio. ¿Y qué pasa con Virgo? Que digamos, tiene que salir del fuego leonino. ¿Está? La diferencia es lo que yo les digo siempre. Reduzcan, simplifiquen el pensamiento.
excepto que decidan especializarse astrológicamente, yo lo que siempre les propongo, especialícense, sean astrólogos de su carta, porque en la medida que sean astrólogos de su carta, entienden su mundo interno, ¿sí? Se conocen, conocen el universo. Después, aquellos que decidan ampliar su camino en la astrología, bueno, ahí sí. ¿Y en esto qué sería? Simplificar es como la idea de ir a lo potente de lo pequeño que se repite. Y entonces, sí, cualquier elemento tierra, Tauro, Capricornio, Virgo, tiene que salir de Aries. ¿Es un reduccionismo? No, recuerden. El triángulo fuego lo maneja Aries, así que tengo que salir de las características arianas por excelencia. Después en lo capricorniano le acentúo lo sagitariano, de lo que tengo que salir, y después en lo virginiano le acentúo lo leonino de lo que tengo que salir. Pero en los tres casos tengo que salir del impulso, de la agresividad inútil, de la iniciativa sin sentido, ¿sí? De la decisión por la decisión misma sin método. Acá la planificación es central. Acá el mapa es central. En Aries yo me muevo y eso hace el mapa. Acá primero agarro el mapa y después veo para dónde me muevo. Porque hay una idea economicista, estrategia inteligente de la economía en el elemento tierra. ¿Sí? Entonces, inevitablemente tengo que mirar Aries para comprender de qué tengo que salir. Recuerden, volvemos a las características personales de cada uno, donde puede Aries estar muy representado en determinado lugar y determinada casa. Entonces, inevitablemente, invariablemente, tengo que ver cómo integro eso ariano sin que me complique mi estructuración central, ¿no? Mi director de orquesta, que en este caso sería Tierra. Bien. A ver, haciendo un breve repaso. Elemento tierra, elemento magnético, elemento femenino, elemento receptivo, ¿sí? Yo hago en función del salir, comprender y volver a mí. Yo no decido cómo digiere mi cuerpo. Yo empiezo a sentir mi digestión, golpeé el micrófono, y en función de eso aprendo cuánto tiempo virginianamente tardo en digerir. En función de eso, mi sensorialidad de ya estoy bien, libre de la panza, sería Tauro, o sea, ya digerí, puedo hacer otra cosa. Y en lo capricorniano, ese tiempo es tiempo donde yo registro que voy en otra velocidad, pero lo hago igual. ¿Por qué? Porque en lo capricorniano, siempre es difícil esto, yo no les estoy proponiendo que se distancien de su cuerpo, todo lo contrario, en el caso del estarlo capricorniano, pero tiene que haber una comunión entre esa productividad y lo que produce, ¿sí? Entonces, hay veces que el cuerpo necesita la experiencia de una exigencia en pos de esa productividad, porque ahí me conozco y me regulo mejor. No es la exageración que puede haber en lo taurino de hacerlo de más para que mi sensorialidad me registre y me diga, che, loco, comimos de más. Te duele la panza. Cada vez que terminas de comer te duele la panza, es que estás comiendo de más. O que estás comiendo gluten de más, o que estás comiendo azúcar de más. Vamos a lo taurino y a la autoindulgencia, ¿no? El riesgo de lo taurino es la autoindulgencia y yo necesito mi cosita dulce después de comer, porque si no, no sé qué me pasa, o mi copita antes, o mi vasito de no sé qué mientras cocino. Empiezan todos esos rituales autoindulgentes, ¿sí? En Virgo sería, no, yo necesito mi bicarbonato y ácido cítrico con soda para después digerir, ahí ya empieza el método, ¿sí? En lo capricorniano muchas veces puede ser que yo sé que con esto después me siento mejor y puedo hacer más cosas. ¿Se entiende lo parecido y lo diferente al mismo tiempo? ¿Bien? Bueno, volvemos. Elemento tierra. La sensorialidad es central de tres maneras diferentes. ¿Qué podemos acentuar en cada uno? Como diferente, digo. En Tauro, al estar la sensualidad más explícita, la comida, el sexo, la espiritualidad desde la comunión con lo que ocurre. No es una espiritualidad abstracta. Encuentro la espiritualidad en contacto con la naturaleza, con los ciclos, con la vida y la muerte que muestra eso.
En Capricornio el encuentro es muy con la naturaleza en su pequeñez. A ver, ¿cómo sería? Es como si yo te invitara a los virginianos de ese lugar. Che, quiero sembrar cosas. Hacelo en el jardín de tu casa. Hacelo en el 2x2, en el balcón si vivís en una ciudad. Poné macetas colgantes. Aprendé cómo de eso pequeño hago mucho. No hagas toda esta extensión que llega hasta la montaña. No, hacelo entendiendo que en este espacio, ¿sí?, puedo sembrar tal cosa y que por más que los demás tengan el método tal, yo puedo... Acá hay el método de agricultura intensiva, se enseña y muy bien en la zona en la que vivo, acá en la comarca andina, en Patagonia, en Chubut, y me parece muy virginiano el concepto, ¿no? En esto, siguiendo determinados métodos, en vez de sacar, la tengo con la zanahoria hoy, en vez de sacar 20 kilos de zanahoria, puedo sacar 200, pero tengo que ser muy virginiano en el abordaje de esto para que eso ocurra. ¿Sí? Me estoy apropiando de esa teoría, lo estoy llevando a lo que les quiero explicar. Entonces, aparece la naturaleza como forma expresiva, pero en donde yo me relaciono desde un nivel de responsabilidad. Por eso muchas veces las relaciones, las mascotas, suelen ser muy importantes, perdón, la idea es que sean importantes, pero no como mascotas que están por ahí. No, como mascotas en donde yo me ocupo de su salud, en donde las llevo, las traigo, suele haber exageraciones, muchas, sobre todo ahora que los carceleros decidieron que los hijos deben ser reemplazados por mascotas, y ahí va la humanidad reemplazando hijos por mascotas, donde ya estoy todo el día con el perrito y viendo que no se apoye en el piso para que no se manche, para que esto, lo otro, le pongo escarpines para que no toque el piso frío, o sea, humanizo la mascota y le quito toda vitalidad real, le quito toda la información que trae, ¿no? O sea, no la dejo en ningún lado, no va a lograr ser humano y tampoco va a poder ser perro, gato, lo que sea. No, esa volvemos, sería llevar la hipocondría a la proyección de mi mascota. ¿Está bien? Bien. Y en lo capricorniano el objetivo se vuelve tan potente si me pongo, linkeando, le dije que voy a usar mucho la palabra, esto de la exageración de lo natural, es decir, en vez de disfrutar lo pequeño de la naturaleza, cuando en lo virginiano hay un encuentro, iban a ladrar los perros en las terras, en este caso, en algún momento, y me distrajeron, pero voy a que en lo capricorniano el riesgo es, así como esta hipocondría virginiana, ¿cómo puedo alienarme en que el objetivo es todo, en que la materialización y lo concreto es todo? ¿Sí? Entonces pierdo mi capacidad conectiva y aquello en donde yo no veo esfuerzo o posibilidad de perseverancia es denostado. ¿Por qué? Porque aparece lo paterno y lo que se debe. Y acá viene la paradoja. En lo capricorniano es donde es más importante yo convertirme en papá, es el arquetipo de lo paterno. ¿Está bien? Y van a seguir ladrando. Es el arquetipo de lo paterno. Como es el arquetipo de lo paterno, sobre todo en la primera vuelta de Saturno, entre 28 y 30 años, ahí es mucho más importante entrar en comunión con mi idea de cómo llevar la vida. No lo que papá decía, o lo que dice papá profesor, o papá persona que me crió, o papá persona de referencia, o papá estado ley, norma, o papá estado, o papá religión a la que pertenezco. Lo religioso en lo capricorniano se vuelve dogma, está en su salsa cuando se distorsiona, ¿sí? Porque hay un librito, ¿sí?, el que sea Biblia, Corán, Talmud, Kabbalah, no importa, hay un librito que me dice qué hacer. Por eso todas las religiones son capricornianas, ¿sí? Aunque disimulen serlo en algunos casos, arteramente, como la New Age, donde se supone que no, y somos todos divinos, y es un dogma, wow, marca cañón, pero está disimuladito, copadito, incienso, musiquita de fondo, ¿sí? No, cuidado. La idea es aprender a no seguir a nadie, a seguirme a mí. Solo que en una primera parte de la vida está esa cuestión, está esa tentación de seguir a alguien más, ¿sí?, de tomar referencias.
gurúes, otra toxicidad de la que vamos saliendo, pero bueno, todavía ocupa muchos espacios, ¿sí? Digamos, es como si la palabra del otro fuera mi saber. No, en lo capricorniano, digo distorsionado. No, en la palabra del otro es mi creencia, mi saber es una cosa interna, nunca puede venir de fuera. Bien, a ver, ¿con qué podríamos cerrar? La idea creo que más o menos no quedó nada fuera. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque está chispeando un poquitito y ahí creo que hacemos algunas conclusiones. Bueno, algunas conclusiones de ascendente y en particular en tierra. Recuerden que este plano está estructurado por lo capricorniano, por eso es casa 10 y es representante de lo paterno. En general suele haber una enorme confusión en astrología, sospechosamente escrita en estos libros que irrumpieron allá por la década del 40, 50, que se habla de malignos, de benignos, es una astrología nefasta, determinista, todavía esos libros se estudian al día de la fecha, en donde casa 10 y casa 4 eran sospechosamente confundidos materno-paterno, casa 10 es lo paterno, punto, punto. ¿Está bien? Ahora, después puede haber una madre que represente mucho lo paterno y por eso en las cartas de una persona puede aparecer, sí, esas son excepciones. Volvemos al 80-20, ¿no? Recuerden el videito de 80-20, ¿por qué? Porque explica fácilmente todas estas cosas que vamos diciendo, porque si no se vuelven como determinismos extremos, todo es 100, ¿sí? O todo es 0. No, no existe 100 o 0. En el mejor de los casos yo activo el 80% de mi ascendente, manejo el plano. El otro 20% es solo para, digamos, cortar el samsara, cortar encarnacionalmente. Lo vamos a explicar en otros podcasts qué implica esto de soltar la encarnación, ¿sí? Está muy de moda decir, no, yo quiero que esta sea mi última encarnación y ya decidí. Bueno, no se decide. Yo siento decirles, no es una cosa que se vota, que te va a dar un político, no. Es una cosa que se vivencia acá, es un estilo de vida el no seguir encarnando. Es desapegarse absolutamente de todo, ¿no? Por eso yo creo que en otro video les decía que siempre me parece muy gracioso esto de no, ya está, es mi última encarnación, Sarasa. Y sigo pegado a la tele, a las series, a los políticos, a los medios de comunicación que son, digamos, la degradación total y completa de mi estado vibratorio, a qué hacen o hacen mis hijos o mi pareja, o criticar al vecino, todo esto, y decir, che, no, te veo acá girando y girando y girando de manera voluntaria, ¿sí? El parásito te pone en la trampa, ahora vos vas voluntariamente a caer a la trampa, ¿sí? Después están los carceleros, ¿sí? Este grupete de, llamémosle humanos, esta tribu que se ocupa siempre de generarte mayores condiciones para que vos llegues a esa trampa y caigas. Pero ni siquiera ellos tienen poder sobre vos, ¿eh? Y ellos son dueños prácticamente de todo en lo material. Y lo digitan con una estrategia y una inteligencia maravillosa. Bien, salir del ascendente es tener, salir de este plano, atenti, corrijamos. Salir de este plano es activar el ascendente. Activar el ascendente es empezar a salir de este plano. ¿Está bien? Entonces, primero esto. Y esto implica disciplina, esto implica incomodidad, esto implica enfrentar miedos y esto implica lo nuevo. Y ahí volvemos a cuando le puse el video de la decisión desde lo espiritual. Sí, es lo incómodo, es el miedo y es lo nuevo. Si no entendemos estas tres cosas que tienen que estar presentes, la encarnación está hiperlimitada. ¿Sí? Y no solo la encarnación está hiperlimitada, sino que no pavemos con esto de tener alguna decisión cuando desencarno. No vas a tener ninguna decisión cuando desencarnes, porque la decisión en el momento de desencarnar tenés que tenerla muy trabajada durante la encarnación. ¿Sí? Si no vas a hacer más de lo mismo. Y encima no vas a tener cuerpo físico para limitar eso que ocurre, con lo cual va a estar amplificado el poder de todas las parasitosis de plano astral y estas pavadas que seguimos repitiendo, de ir hacia la luz, de que aparece mamá, papá. No aparece nada porque no hay nada de esto. No aparece esto porque no hay eso. Luz sos vos.
Y cuando desencarnás, esa luz se expande. Y si la ves afuera, es un reflejo de un parásito que toma tu luz porque no tiene luz y te lleva y se disfraza de todas esas ideas que implantaron durante la encarnación. Angelitos, arcangelitos, papitos, mamitas, ancestros, que está ahora de moda, y Pachamama y todo esto. No existe nada. Solo estás vos, espíritu. De hecho, no estás vos, no hay plano. ¿Está bien? ¿Sí? Esto que pisamos, esto que respiramos, no tiene espíritu. No tiene espíritu. No. Es un sistema muy primitivo en la evolución que todavía parasita y depreda nuestra energía espiritual para estar. ¿Sí? La Tierra necesita, eso que le llamamos la Tierra, que en realidad es una proyección, ¿sí? Dejemos de verla como algo vivo. Nosotros somos los que proyectamos energía para que eso esté vivo. Yo sé que esto va en contra de todas las modas implantadas como pensamiento de culturas que hubo que veneraban a la Tierra. No fue esa forma, ni a la Luna, ni a la Tierra, ni a Saturno. ¿Sí? Bien. ¿Por qué voy con esto hoy? Porque estamos hablando del elemento Tierra. ¿Qué es la Tierra? Esa cuarta parte en nosotros de elemento, que algunos vienen a protagonizarla en alguna encarnación, otros venimos a protagonizarla en otros. ¿Sí? No se puede salir del hechizo que implica este holograma, llámenlo como quieran, la Maya, Matrix, el reino del depredador, ¿sí? Esta copia nefasta y patética de este parásito que simula ser creador y Dios, hasta que no te asumas como espíritu. Mientras sigas hincándote y venerando parásitos, no conectas. Te va a agarrar una enorme sensación de soledad, después de desamparo, después de aburrimiento, y vos me estás diciendo, che, esa imitación no me copa. Es que hasta que no salís de las adicciones, no ocurre. ¿Sí? Iluminarse existe. Iluminarse es tomar contacto con tu luz. Sí, existe. Y listo, te iluminaste, te vas al carajo. No, podés vivir bastante iluminado acá, si decidís hacerlo, o podés desencarnar, o podés llegar al límite de la iluminación y después desencarnar. Yo propondría que en alguna encarnación elijas eso, llegar al límite de tu iluminación, o sea, el desapego total y completo para poder soltar este plano. Bueno, hay un podcast ahí que ya empezamos a grabar que va a profundizar mucho todo esto, ahora que estamos como cerrando las cuatro ideas de elementos en ascendente. Después vamos a hablar un poquito en un solo video de las cuatro lunas, los cuatro elementos en lunas, perdón. Porque se relaciona bastante con esto, pero que en principio lo que les propongo es que una vez que escuchen, si les interesa en particular por ustedes, por algún ser querido, porque quieren comprenderlo más, por alguna pareja, hijos, amistades o lo que sea, propongo mucho también, no solo para niños, porque se los acompaña muy bien comprendiendo el ascendente, sino para personas que estén en tránsito de desencarnar, ¿sí? En sus últimos años. Hablarles, estén lúcidas o no, ¿sí? Estén lúcidas o no. Hablarles de este tipo de cosas, porque van a posibilitar que conecten con su energía, que conecten con su saber y su luz, que bajen el miedo y que desencarnen mejor para que puedan elegir mejor qué tipo de encarnación quieren tener o si quieren soltar el círculo encarnacional. Entonces, esta información, esto me parece muy importante, no lo había nombrado, estuve por hacerlo en el video de agua y a veces por Plutón y tal, y a veces te lleva todo por delante y terminas en otro lado. Me ha tocado en la vida, he sido maravillosamente bendecido por esto de acompañar personas en sus últimos tránsitos, de cualquier edad y por cualquier situación. Y hablarles de esto es importantísimo. Es increíble lo que empieza a pasar, cómo empieza a disiparse el miedo y cómo viene la alegría del reencuentro con la información propia. Tengan en cuenta esto, por favor,
porque tal vez son ustedes mismos, o tal vez tienen a alguien cercano, o tal vez saben de alguien cercano que lo tiene. Bueno, ocupen ese lugar protagónico de compartirles este tipo de información, ¿sí? Ya sea a ustedes, ya sea los videos, no importa. Tal vez con las palabras de ustedes tenga obviamente una potencia mucho mayor. Ustedes lo van a ir decidiendo por intuición y por claridad propia. Pero bueno, si deciden este tipo de cuestiones, recuerden desde dónde lo van a hacer. Y lo tienen que hacer desde su propia energía, desde su propio ascendente, ¿sí? Bueno, como siempre, ahí abrimos un camino paralelo a lo que nos proponíamos hoy. Les mando un abrazo enorme. Al final pudimos terminar el video acá afuera, un poquito de montañas y tal. Un poquito de Patagonia. Y nos vamos a estar reencontrando en un podcast que ya está terminado y uno casi terminándose, sobre las cuestiones del plano, las cuestiones de origen, el cómo volcar esto entendiendo lo macro, ¿no? Es decir, ¿dónde se vuelca esto? En la encarnación, pero se vuelca en este plano, y este plano tiene sus características y hay que aprender a manejarlas. Y hay que aprender a romper el hechizo. Activar al ascendente es empezar a romper el hechizo y ser más libres. Hechizado vas a estar igual, solo que puedes estar hechizado por tu propia información o por los carceleros, el parásito y tal. Es una opción, no es bueno o malo, ¿sí? Es un camino. Te mando y les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien.